El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Buenas noches y bienvenidos a esta producción del CESJAL Enfoque Ciudadano. El presupuesto público es un instrumento que influye en forma decisiva en la vida económica y social de los ciudadanos. Por eso la Ley de Ingresos 2015 es tan importante y muchos sectores de la sociedad están pendientes de ella y por supuesto también de la Ley de Egresos. Para abordar estos temas, nuestros invitados son el licenciado Miguel Castro Reynoso, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado. El contador público José Manuel Peña Maeda, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública del CESJAL. Y el licenciado Armando Elías Zaragoza Quintero, también consejero del CESJAL. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos amigos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Como verán, el día de hoy estamos aquí en el recinto del Congreso del Estado, en el corazón mismo de la 60ª legislatura, y el día de hoy, nuestros invitados han sido ya presentados. Vamos a entrar en directo con el licenciado Miguel Castro, con nuestros consejeros, con don Armando, con don José Manuel, y diputado, pues ante todo muchas gracias por las facilidades brindadas para poder grabar en este recinto. Y el programa de Enfoque Ciudadano tiene como objeto, Miguel, el presentarles a nuestro auditorio este tipo de temas que suelen ser un poquito densos, difíciles de explicar, pero de una manera muy llana, porque a final de cuentas, el cómo se gana el dinero y cómo se invierte el dinero del Estado de Jalisco es algo que a todos nos incide. Así que ante todo, gracias y bienvenido a Enfoque Ciudadano. No, al contrario, gracias a ustedes que me dan el día de hoy la oportunidad, primero, de recibirlos aquí en este espacio que es su casa, el recinto legislativo del Congreso de Jalisco. Segundo, permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares y poder compartir con el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco un tema que es complejo, cierto, que es un tema que en muchas ocasiones es difícil de procesar porque quienes somos contadores o quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de los números, en muchas ocasiones tenemos un manejo muy cuadrado de cifras y de números que cuando se trasladan a un planteamiento de esta naturaleza lo hace de suyo todavía más complejo. Procuraremos ser lo más asequibles, utilizando un lenguaje simple, llano, concreto, donde podamos platicar un poquito qué es un presupuesto, cómo se conforman, de qué manera el Congreso local procesa estos temas, la diferencia entre un presupuesto en el Estado y un municipio, cómo se allegan los recursos, pero también la manera en cómo finalmente los gobiernos de diferentes niveles deben de darle un correcto uso a ese presupuesto, por lo menos la teoría así lo señala, y que esto se debe de ejecutar en función de las demandas que la sociedad tiene en los, insisto, diferentes órdenes de gobierno. Claro, muy bien, pues muchas gracias. El día de hoy tenemos dos consejeros del CESJAL, uno de ellos que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ¿no? José Manuel, claro. Y también Armando, que es alguien que, ha tenido una gran experiencia no solamente en el sector bancario, sino también como funcionario público. Así que creo, José Manuel, que podemos ir desmenuzando esto de qué es el presupuesto, porque a final de cuentas, esto, como decía mi abuelita, lo mejor es ser cuentas rancheras, cuánto llega y cuánto gastas, y el secreto es no gastar más de lo que tienes, pero eso a lo mejor en función de un hogar, pues sí, no vas haciendo tu presupuesto tanto para la luz, tanto para el gas, tanto para la renta, tanto para comer, pero ya cuando esto llega a nivel de un gobierno estatal,
la verdad es que se complica y mucho. Claro. Mira, voy a empezar comentando que lo que es el presupuesto, para mí es la parte neurálgica del gobierno, porque es de donde se desprende lo que es la ley de ingresos y la ley de egresos. El procedimiento que se sigue es, el gobernador envía al Ejecutivo, en este caso en Jalisco, envía su propuesta de ingresos que piensa obtener. ¿Para qué? Obviamente para el cumplimiento de las demandas sociales, de la demanda de la ciudadanía, así como también cumplir con todo su funcionamiento, ¿sí? ¿De qué manera obtendría estos ingresos? Vendría siendo por medio de los impuestos, de los derechos, de los aprovechamientos, de las participaciones, que son las participaciones federales. Eso es lo que contiene la parte del presupuesto de ingresos, que yo creo que de ahí es de donde se debe de partir para poder cumplir con todos los compromisos que tiene el gobierno hacia la sociedad. Eso a grandes rasgos es lo que... Gracias, perdón. Y en ese terreno, bueno, Armando nos puede comentar un poquito porque él en su experiencia de haber sido tesorero municipal, sabes que de una u otra manera, pues no solamente Guadalajara y el área metropolitana es lo que importa, sino también todos los municipios que integran el estado. Claro que sí. Creo que es el momento preciso de que la ley de ingresos es más bien una obligación de todos los municipios de presentar su ley de ingresos y que tiene que estar en estas mismas fechas, que tendría que salir el día 1, en estos primeros meses del mes de noviembre, donde están obligados a presentar exactamente lo que comentaba él, pues todos esos ingresos de derechos y predial, el predial, por ejemplo, el municipio, el presupuesto más importante es el predial, así como los derechos y aprovechamientos, lo cual es algo muy importante para lograr los objetivos hacia en qué se van a gastar estos presupuestos, ¿no? Creo que el municipio está obligado de mandarlo aquí al Congreso, donde aquí mismo los mismos diputados y el mismo Congreso permitirían analizarlo, evaluarlo, para lograr el que esta ley de ingresos se autorice. Mismos ingresos que nos permitiría ya hacer un presupuesto de egresos real ya fijo para distribuirlo en las diferentes áreas del mismo municipio, donde se obliga a la ciudadanía a crear el saneamiento del mismo municipio. Claro, muy bien. Bueno, pues ante esta perspectiva creo que la introducción ha sido muy clara y creo que nuestros amigos en todo caso, Miguel, ya saben más o menos de lo que se trata. A final de cuentas todo confluye aquí en el Congreso y ustedes tienen que empezar a ver todas las necesidades que tiene el Estado, tienen que ver sus ingresos y después tienen que decir, bueno, pues hágase y ahora hay que trabajar en esto. Pero la verdad es que no es nada sencillo porque, bueno, pues yo creo que a lo largo del programa vamos a platicar de todas las partidas, pero bueno, para redondear esto, Miguel, ¿añadirías algo más de lo que es la elaboración de una ley de ingresos? Claro, mira, yo trataré de manera muy sucinta de compartir cómo es el procedimiento. El Congreso de Jalisco es uno de los 3 poderes que conforman el Estado como constitución de orden de gobierno. Es en este poder legislativo en donde radica la condición que permite analizar, revisar, debatir y en su caso aprobar o modificar las leyes de ingresos que 125 municipios que tiene Jalisco y que el propio Estado y las OPDs envían y que tendrán que llevar un proceso de aprobación con una fecha límite a más tardar el día 15 de este mes de noviembre y dejar un margen de maniobra para que el siguiente mes, con fecha hasta el 15 de diciembre, por dar algunos datos básicos, el aprobar el presupuesto de egresos. Si nosotros tenemos una ley de ingresos, entonces tendremos certeza de qué tamaño será el recurso económico que habrá de ejercer un municipio determinado o el Estado mismo. Las leyes de ingresos se aprueban en el mes de agosto.
Eso nos permite a nosotros que las leyes puedan ser enviadas al Congreso local, y el Congreso local, en una de las comisiones más importantes que tienen como tarea el Congreso local, que es la Comisión de Hacienda, comisión que me corresponde presidir en este momento, que cuenta con un equipo de trabajo, se le denomina órgano técnico, pero es un equipo de especialistas que está ahorita siendo apoyado para no contratar más personal con prestadores de servicios de la Universidad de Guadalajara, que nos apoyan para poder desahogar el trabajo, que es muy pesado y que tiene que ver con la revisión de estas leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos. Bien, me centro en el tema de las leyes de ingresos. Los municipios tienen que conformar sus leyes de ingresos a partir, como bien lo dijeron, de los aprovechamientos, de los derechos, de las multas, de los ingresos que el propio Estado le otorga y que la propia Federación le otorga a partir de partidas muy específicas. El reto que nos hemos propuesto y que me gustaría compartir más adelante es cómo podemos hacer que los municipios puedan fortalecer sus ingresos propios. Para muestra un botón de lo que comentaba, y que es el tema del predial, uno de los temas en donde sin duda el municipio debe enfocarse a ser eficiente para poder obtener los recursos y bueno, pues de ahí partir para la construcción del presupuesto de egresos. Es decir, las obligaciones sociales que las entidades tienen para con la población. Muy bien, diputado. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar porque la verdad apenas estamos haciendo la introducción del tema en este enfoque ciudadano dedicado a la Ley de Ingresos 2015. Así que regresamos después de esta pausa. El CESJAL fue creado por decreto de ley en 2004. Se integró en 2005 y está conformado por 21 instituciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial, que aportan su experiencia y conocimientos a través de 42 consejeros, titulares y suplentes, quienes impulsan estudios a fin de elaborar recomendaciones y opiniones técnicas cuyo propósito es incidir en la creación de políticas públicas más humanas, sustentables, eficientes y promotoras del sano crecimiento de la sociedad en su conjunto. Y continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL, hoy justamente desde aquí, desde Palacio Legislativo, en donde tenemos la oportunidad de estar en el recinto, les dije al principio que es el corazón mismo de la legislatura, pues así es. Y aquí estamos con el diputado Miguel Castro. Y bueno, ya creo que ha sido muy bien explicado qué es una ley de ingresos, para qué sirve, y vámonos ahora, si te parece, vámonos con esos temas que son los temas importantes. No digo que haya temas menores, porque en esto todo es importante, pero hay algunos que les importan más a la ciudadanía. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy la ciudadanía es cada vez más crítica, hoy la ciudadanía demanda con justa razón no solamente razonamientos de por qué incrementos en los impuestos, en los pagos de derechos, en las obligaciones, pero también demanda la manera en cómo ese recurso se gasta, porque al final, y ha sido un tema que se ha venido trabajando en la propia Comisión de Hacienda con los responsables de las haciendas municipales, sobre todo de municipios medios y de municipios pequeños del interior del estado, en donde en muchas ocasiones la capacidad para generar ingresos propios se ha visto prácticamente nulificada, y en donde el planteamiento que nosotros hacemos es que a partir de que un municipio es lo suficientemente capaz de generar ingresos propios, debe ser también lo suficientemente capaz como para no caer en la tentación de quererse gastar el dinero en Suburban del año, en viajes al extranjero que son o sueldos onerosos o recursos adicionales, que son las cosas que a la sociedad le irritan
y que con mucha razón se deben de cuidar. Y eso lo hemos platicado de manera recurrente con los alcaldes o con los tesoreros que nos hacen el favor de acudir, sobre todo en los primeros meses del año, que es cuando se empiezan a trabajar los modelos de leyes de ingresos y en donde se empieza a revisar el nivel de eficiencia que en este tipo de cuestiones se tiene. Para este año se ha planteado en los proyectos de iniciativas un crecimiento de aproximadamente el 4% en términos generales. Esto nos habla de que andamos más o menos en el orden de lo proyectado del crecimiento del índice nacional de precios al consumidor. Claro, esto no quiere decir que todos los derechos, aprovechamientos lleven ese margen de porcentaje. Estamos hablando de que la tendencia nos da a un crecimiento de esta naturaleza, pero podríamos hablar de algunas cifras que nos pueden dar datos de algunos temas como los usos de piso, que en promedio deben de andar entre un 10 y un 15% de incremento, algunos otros como las licencias y permisos o los anuncios que andan en el orden de entre el 10 y en algunos casos hasta el 30%, y que en promedio evidentemente nos da el total de un crecimiento del 4%. Estamos hablando de los rangos, y el rango entra a partir de que un municipio pueda tener un crecimiento mucho mayor, pero no quiere decir que los municipios anden en un orden de crecimiento de ese tamaño. Sí, por ejemplo. Yo creo, sí, adelante, Armando. Sí, por ejemplo, en el caso de los municipios, las tablas de valores, por ejemplo, que es el principal ejercicio que se hace en un municipio para lograr la recaudación del predial, se hace una evaluación de las tablas catastrales, en donde hay un comité que se forma por parte de regidores, por parte de especialistas e ingenieros que se dedican a la parte de la evaluación, y se determina realmente el porcentaje que va a tener cada una de las colonias del incremento de este predial. Resulta que este incremento se autoriza a través del municipio, a través de su cabildo, etcétera, y se envía al Congreso. Y nos hemos topado a veces que, por ejemplo, el municipio de Zapopan, el municipio de Guadalajara, el municipio de Tlaquepaque, están con ciertos límites, y ha ocurrido en anteriores administraciones que resulta que con los límites, el municipio de Zapopan con Tlaquepaque, por poner el ejemplo, el predial que paga uno, que es a la mitad de la cuadra, es mayor en Zapopan, y resulta que el de Tlaquepaque paga menos cantidad. Entonces, esa es una pregunta que yo haría, Miguel, si se está viendo para que haya una uniformidad en esos límites que hay entre Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, porque resulta que unos de Tlaquepaque pagan a veces más que el de Zapopan y viceversa, y viven en la misma colonia porque los límites lo dividen exactamente. Se está trabajando ya en un esquema de homologación en algunos temas, específicamente en cuestiones como el tema del registro civil, en donde ya los municipios del área metropolitana se han puesto de acuerdo y plantean ya tarifas, por ejemplo, para los matrimonios, sean estos en horas hábiles o en horas inhábiles, en la oficina o fuera de la misma, por citar un ejemplo, o registros, por ejemplo, de nacimiento, que también ya tienen un criterio con una visión eminentemente metropolitana. Ahora, en el caso de las tablas de valores catastrales, yo les doy algunos ejemplos de cómo andan los municipios de la zona metropolitana. Y, por ejemplo, en el caso de Guadalajara plantea un incremento de aproximadamente el 4% para este año 2015. En el caso de San Pedro Tlaquepaque plantea un incremento similar, 4%. Zapopan plantea un crecimiento 0%. Es decir, Zapopan no habrá de incrementar los valores de las tablas catastrales. Ojo, este es uno de los dos componentes con los cuales se genera el cobro del pago del predial. Porque una cosa es el incremento al predial y otra cosa es el valor catastral del predio o de la construcción misma, que juntos los componentes nos dan un porcentaje de crecimiento del pago de predial. ¿Esto qué nos dice? Y les doy algunas cifras generales
con respecto a los 125 municipios. El incremento general propuesto anda en el orden del 7% en todas las iniciativas. El segmento de predios urbanos anda en el orden de un 10%. El rubro de predios rústicos trae un planteamiento de solicitud de incremento de aproximadamente el 8% en los 125 municipios. Y con lo referente al tema de los valores de construcción, los aumentos en promedio andan en el orden del 6%. Esto nos da más o menos una idea de que los incrementos andan en el orden de aproximadamente un 7%, un 8% promedio, y debo decirles que del total de los 125 municipios, hubo 111 municipios que presentaron iniciativas que habrán de ser analizadas y dictaminadas. Debemos decirle que en el caso de un municipio como Puerto Vallarta, se presentó un acuerdo de ayuntamiento en el cual se expresa que no se incrementaron los valores que actualmente presentan. Zapopan sí presenta, aunque presenta un crecimiento del 0%. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que permanecen los valores de las tablas catastrales que se presentaron en el 2013 y que se están ejecutando este año 2014. Un dato interesante y que tiene que ver con lo que en muchas ocasiones a la gente le molesta y que puede ser un modelo que en el futuro, en el mediano plazo, pueda ser una realidad aplicable a los municipios del estado. Guadalajara presentó un proyecto que nos parece innovador y que puede ser interesante. Es un modelo para instrumentar en las tablas de valores catastrales. ¿Qué es lo que plantea? Un tablero de control. Un tablero de control que pueda determinar los valores de construcción por un esquema de puntos y que nos permita a nosotros darle un esquema más justo de valoración a la construcción. Como esto no está incluido en las tablas del procedimiento a analizar de la construcción, ha sido objeto de una serie de procedimientos judiciales por parte de los ciudadanos que arguyen falta de legalidad tributaria. Este es un esquema que ha sido diseñado por peritos, pero que evidentemente pues será un asunto que tendrá que valorarse en la realidad cómo funciona, porque lo que pretende es que sea lo más justo posible. Sí, has tocado creo que un tema muy interesante, lo más justo y en un momento dado también lo más consciente por parte de quienes tienen que aplicar impuestos y todo lo demás, porque la gente en un momento dado solamente está pensando en cómo va aumentando la vida en términos generales y ahí es como tú dices en donde afecta el bolsillo y la gente se molesta, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad? Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos amigos aquí en Enfoque Ciudadano. El CESJAL participa ante diferentes comités, comisiones y dependencias, observa y opina en nombre de la sociedad civil organizada, propiciando la rendición de cuentas y la gobernanza en asuntos públicos. Bien, vamos adelante amigos nuestros aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL, el día de hoy hablando precisamente de lo que es de la Ley de Ingresos 2015 y de toda esa serie de grandes necesidades que tiene Jalisco y que de una u otra manera pues se tienen que ir presupuestando, se tienen que ir trabajando, pero la verdad de las cosas es que, ahora sí que es mucho y a veces la cobija no alcanza, sobre todo, José Manuel, en lo que es el aspecto social, que es algo que a ti te interesa particularmente. Sí, claro que sí. También cabe hacer mención de que en la comisión que yo represento, en el CESJAL, nos preocupamos mucho por esa parte, por la parte social, por el análisis del impacto social que están teniendo las instituciones. Se han hecho algunos estudios y dentro de lo que viene, de lo que corresponde a la infraestructura social, dentro de la Ley de Ingresos del ejercicio 2014, se asignaron 1.300 millones de pesos. Aquí a mí me interesa mucho porque es una parte muy sensible, la parte social, eso ya lo sabemos, y una de las finalidades principales del CESJAL es saber, dar a conocer esto. Entonces,
Yo sí le quisiera comentar al diputado si para el ejercicio 2015 tienen dentro de sus discusiones, se ha tocado este tema y que vayan a incrementar lo presupuestado del ejercicio 2014 al 2015. Claro, de hecho este es uno de los temas que sin duda nos parece son importantes de abordar de cara al ejercicio del año próximo. Debe haber, por lo que conocemos de los programas en materia social que existen en este momento, un incremento que en mi opinión personal muy probablemente deberá rondar los 2 dígitos, es decir, que pueda ser que rebase un solo dígito en el crecimiento. Esto nos permitiría contar con más recursos para una serie de programas que hoy permiten atender a muchos sectores de la sociedad que tienen problemáticas muy específicas y que en este gobierno han procurado darle un sentido de atención de manera muy directa a cuestiones como adultos mayores, con un planteamiento que desde el gobierno federal viene a una propuesta de carácter universal, a un tema que me parece que es muy importante para fortalecer el apoyo a las familias de cara a los estudiantes, con programas como el del transporte público gratuito para los estudiantes y que sin duda alguna vienen a reforzar en mucho las políticas públicas en materia de desarrollo social. El tema del apoyo a las familias con los útiles escolares y evidentemente con una serie de programas tendientes, por un lado, a generar oportunidades de autoempleo, de capacitación a las mujeres jefas de familia, y también abordando un tema importante que tiene que ver con el seguro del desempleo, que si bien es un esquema de carácter federal, sin duda alguna va a impactar de manera directa en las obligaciones que el gobierno habrá de contraer con los ciudadanos y los beneficios que habrán de demandar los ciudadanos con respecto a una serie de reformas de carácter federal que se han materializado ya y que habrán de obligar a los gobiernos a darles cumplimiento. Creo que en el tema de los ejes presupuestales, en su clasificación del gasto, sí habrá, en el caso de desarrollo social, generar un impacto importante en las finanzas de manera positiva. En el eje o en el manejo de la clasificación funcional de gasto, desarrollo social tiene sin duda una parte muy importante del gasto, porque todas las secretarías tienen recursos que ejercen para temas en materia de desarrollo social, y ahí integramos programas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la propia seguridad y con temas que tienen que ver como el campo, la agricultura, el desarrollo. Entonces, yo percibo que el crecimiento deberá estar por encima de la inflación y que muy probablemente pueda llegar a porcentajes que lleguen a 2 cifras, es decir, pensar que pudiera llegar a un orden de un 10% es una posibilidad real que puede presentarse para el próximo año. Perfecto. Y bueno, en esa parte creo que Jalisco tiene una muy buena relación con lo que es el gobierno federal y se están gestionando adecuadamente toda esa serie de ingresos adicionales, ¿no? Que han resultado en un momento dado pues muy importantes para, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto estructural, ¿no? Creo que en ese campo se están haciendo bien las cosas, ¿no? Se están gestionando bien esos recursos. Creo que la gestión que ha hecho el Ejecutivo y por supuesto también el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, junto con su equipo de trabajo, han podido regresar nuevamente a Jalisco a un estatus de un grado crediticio positivo que le permite bajar el costo financiero del servicio de deuda que hoy el Estado tiene. Por otro lado, también ha habido reformas que en este Congreso se han aprobado que han permitido que Jalisco pueda incrementar los ingresos propios. Y yo les doy un dato. Hubo una reforma en el tema del 2% sobre nómina, en el caso de las instituciones de carácter público, que permite que Jalisco pueda incrementar en más de 200 millones de pesos aproximadamente los ingresos propios, pero también con respecto al tema de la mezcla de los impuestos que se cobran por servicios de turismo.
En estos dos rubros, Jalisco ha crecido en aproximadamente unos 300 millones de pesos en los ingresos propios. ¿Y esto qué permite? Permite un esquema en donde el gobierno federal a los estados que observa que pueden ingresar más recursos, les premia, claro, otorgándoles también mayores recursos económicos, y por ende seguramente Jalisco el próximo año habrá de tener en estos datos cifras que serán oportunas. Es decir, si el gobierno federal, si el gobierno de la República, para hablarlo en un lenguaje más claro, observa que Jalisco incrementa sus ingresos propios, el gobierno federal premia al Estado y le dice: te voy a dar más recursos para que puedas tener más dinero programable para gasto público. Y aquí la contraparte tiene que ver con la forma en cómo el Estado gasta sus recursos, y por eso creo que el tema de los programas de carácter social tendrán un impacto positivo. Que ojo, hay un dato interesante y que no es menor y es complejo. Esta información que nos sugiere que el petróleo tendrá una disminución de la expectativa de valor por el contexto global, y que evidentemente tendrán que encontrarse alternativas que puedan permitir como detener esa disminución de ingreso que por el tema energético habrá de tener este país, pero que con las reformas estructurales creo que tendrá un amortiguamiento racional, y esto permitirá para quienes entienden de cuestiones de economía y de macroeconomía ver que si estas reformas estructurales no se hubieran llevado a cabo con la disminución y el impacto de los 130,000 millones de dólares, seguramente, de pesos, perdón, seguramente el país tendría problemas muy graves en el cumplimiento del gasto público. Armando, sí, ¿algún comentario? Sí, del endeudamiento, efectivamente el gobierno del estado se hizo un gran esfuerzo el año pasado, donde llegó a tener una mejor calificación, pero hay algunos municipios hoy en la actualidad donde existen ciertos endeudamientos bastante elevados, los cuales hay, por ponerte el ejemplo, hay municipios que pues, no generan tanto ingreso y que dependen de los recursos federales, y se mantienen sobre eso. Entonces, hoy por hoy, ustedes no han limitado, o en el Congreso no se ha visto de tal manera de que esos endeudamientos que tomaban los municipios no estén tan libres, que no estén tan claro, ya en esta abiertos. legislatura el tema de la ley de deuda es un tema que ya se ha abordado y que se ha trabajado por parte de las diferentes fracciones parlamentarias, en donde el planteamiento lo que sugiere es acotar de manera responsable el manejo de deuda que los municipios tengan, y que en el caso de Jalisco, si bien hay problemas que son fuertes, también es cierto que yo pondría quizás el caso de Tonalá como uno de los más complicados. Quizás en monto no es el que más señala deuda, pero sí en términos de su capacidad de generar ingresos y del margen de maniobra entre presupuesto y deuda, es quizá el más lastimado en el estado de Jalisco. Más sin embargo, hemos visto que este ha sido un problema de carácter nacional general, y que esa tendencia tiene que modificar sus criterios porque se tiene que acotar esa toma de decisiones. Y es un asunto que se ha señalado desde que se dio aquella reforma al 115 constitucional, en donde pareciera que se le dio al municipio toda la manga ancha para tomar decisiones, pero también una navaja de doble filo, que por un lado podía generar condiciones propicias, pero por el otro lado lastimar. Muy bien, vamos a continuar, amigos de Enfoque Ciudadano, después de esta pausa. El CESJAL ha emitido recomendaciones en temas estratégicos como comercio exterior, competitividad de MIPYMES exportadoras y liderazgo de Jalisco a nivel internacional, mejora regulatoria, sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, clústeres y sistemas de innovación regional,
El fenómeno de la migración en el estado de Jalisco. Transparencia e información pública. Fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente. Marco normativo de los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno estatal. Informe socioeconómico anual del estado de Jalisco. Utilización del biodiesel como combustible en el transporte público de Jalisco. Impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos. Matriz insumo producto del estado de Jalisco. Profesionalización del servicio de transporte público urbano, así como la creación y reglamentación del Comité Técnico para la Certificación Agroalimentaria. Y bien, amigos de Enfoque Ciudadano, bueno, pues vamos a la recta final de este programa en el que hemos estado abordando el tema de la Ley de Ingresos 2015 y de toda esa serie de cosas, las cosas que les preocupan a ustedes, que inciden en su vida normal, en su vida cotidiana. Y yo te preguntaría, Miguel, ya que tenemos unos últimos minutos para cerrar nuestro programa, ok, eso le puede preocupar a la ciudadanía, hay temas que les preocupan, hay temas que a ellos directamente les afectan, pero a ver, a ustedes, ¿qué les preocupa a ustedes como comisión y como Congreso? De entrada, el hecho de que los municipios puedan, entrando a este último año de administración de los gobiernos municipales, ser muy cautelosos en la toma de decisiones con respecto a la manera en cómo pueden entregar sus finanzas a los gobiernos que seguramente habrán de entrar en los últimos meses del año 2015. Creo que este es un tema fundamental en donde creo que la disciplina fiscal, el cuidado en el manejo administrativo, la razonabilidad en el manejo de la deuda, la manera en cómo la deuda pueda ser utilizada para que sea esta de infraestructura básica, de servicio que le pueda ayudar al municipio a generar ingresos propios, como el caso de la modernización catastral en algunos municipios, obras de infraestructura que permitan que haya gente que tenga agua, que tenga drenaje, que tenga calles pavimentadas y que tenga servicios de energía eléctrica, de iluminación. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la caída del precio del petróleo, porque sin duda alguna esto habrá de impactar de una u otra forma los recursos federales que habrán de llegar a los estados. Creo que vale la pena ser muy cuidadosos con el tema de la deuda. Ya el propio gobernador y el propio, ahora ya doctor Ricardo Villanueva, ha planteado el tema de la disciplina que el gobierno ha implementado, la recuperación de la capacidad crediticia, pero también el cuidado de no endeudar más al Estado, porque consideran que las decisiones que se han tomado han sido oportunas. Creo que son temas que se tienen que atender con cuidado. El caso de Guadalajara, yo pongo un ejemplo de un municipio que tiene una deuda alta, que afortunadamente, gracias a la gestión con el gobierno federal, con el Congreso de la Unión, ha podido hacer una cantidad impresionante de obra de infraestructura, con una gran cantidad de calles pavimentadas y más que este año se habrán de llevar a cabo, pero que evidentemente esto ha permitido llevarse a cabo por la gestión, porque la capacidad de endeudamiento prácticamente está acotada. Y por el otro lado, el ingenio y la creatividad para proyectos como el del Mercado Corona, que en base a un modelo en donde la participación privada, sin lastimar la condición del propio locatario, pueda permitir que haya un proyecto de esta naturaleza que pueda materializarse. Para concluir, yo les preguntaría, José Manuel, Armando, ¿qué debería de preocuparnos de este presupuesto 2015? Por ejemplo, a mí nos tiene preocupados mucho lo que se ha escuchado mucho tiempo, los laudos que actualmente tienen tanto el gobierno del estado como los municipios, OTPs. Es un gasto muy elevado, el cual pues le afecta efectivamente al presupuesto, y en donde hay una cantidad muy fuerte que se ha venido desembolsando. ¿Y qué se piensa en eso, Miguel, para lograr que se pueda mejorar esto? Se presupone que debe haber laudos que podrían impactar hasta por 5,000 millones de pesos a los municipios y al Estado. Hace tiempo se dio cuenta de un caso como el de Chapala, que tenía laudos que eran superiores a la capacidad de gasto del programa operativo anual. Este Congreso, en esta legislatura, y de hecho yo presenté esa iniciativa denominada Ley Anticochinos,
Y lo de cochinos es por lo de los cochinitos, ¿no? Porque se mantenían denuncias por parte de servidores públicos de manera artificial para generar un cochinito, un ahorro de manera irresponsable, creo yo, y que luego derivaba en laudos multimillonarios, y que por fin esta ley acota a 12 meses la posibilidad de ir generando esa bola de nieve que se detiene en el tiempo al cumplir una anualidad. Porque en muchas ocasiones había quien demandaba y los juicios duraban 5 años, pero esas personas ya tenían 4 años trabajando en el mismo gobierno, en algún otro municipio, en alguna otra entidad, porque hasta eso son muy hábiles para poderse acomodar. Exacto. Y después negociaban laudos de 10, 12 millones de pesos, que en mi opinión es irresponsable, y que pues hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación de muchos municipios en donde hay laudos que nos parecen ofensivos, porque van contra el gasto público, contra el dinero del pueblo. Aquí tendría también el Congreso que preocuparse de algunas cosas al interior, Miguel. Yo creo que de muchas. Cuando nos toca llegar a esta legislatura, se recibió con más de 1,000 trabajadores, había 1,500 en la pasada, se concluyó el ejercicio con aproximadamente unas 1,100 quizás, se ha reducido de una manera a lo mejor muy pequeña. Creo que hay un reto y debe disminuirse por lo menos en unas 150 plazas, es un tema que se ha venido debatiendo. Creo que deben tomarse decisiones. Se ha venido poco a poco pagando deuda que se heredó de la legislatura pasada, aproximadamente 500 millones de pesos. El reto debe ser que esta legislatura pueda entregar sin deuda a la legislatura número 61. Ya no se cobran casas de enlace y creo que eso es fabuloso. Excelente. Creo que fue una situación muy lamentable, pero que afortunadamente derivó en un ahorro de aproximadamente 40 y tantos millones de pesos. Se quitaron ya también las formas valoradas, que era un tema muy escabroso en el Congreso y que en muchas ocasiones se percibía como un asunto no muy claro en términos de manejos de recurso público. Entonces creo que esta legislatura tiene muchas cosas que seguramente serán criticables, pero también vale la pena reconocer que hay cosas en las que se ha podido avanzar, no al ritmo que quisiéramos. Más sin embargo, yo creo que cada uno de los diputados tendremos que en lo personal responder por nuestro manejo como diputados y por nuestra responsabilidad al frente de cada uno de los distritos en donde a cada uno nos ha tocado representar. José Manuel, finalmente, ¿qué te preocupa o qué les preocupa a tu sector? Obviamente hay muchas cosas por las cuales nos podemos preocupar, pero a mí sí me preocupa mucho la parte de lo que corresponde a la transparencia y a la rendición de cuentas. Porque también hay que reconocer, y se tiene que decir, uno de los procedimientos, o una de las reglas principales que ha seguido el gobierno actual es la disciplina fiscal, y eso le ha dado muy buenos resultados, lo cual no se venía haciendo. Un presupuesto se debe de ejercer de una forma eficaz y debe existir eficiencia, pero si no hay transparencia y rendición de cuentas, se queda en el tintero. Pues Miguel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este Enfoque Ciudadano. ¿Una última reflexión? Sí, el tema de la transparencia. Yo creo que son dos elementos. Uno es la transparencia, otro es la rendición de cuentas. Creo que en el gobierno del Estado ha habido avances importantes y yo me quiero centrar en uno que me parece vale un programa de CESJAL y que no es conmigo. El tema de los indicadores, de la métrica que hoy el Estado tiene con este esquema del MIDE, que permite que tengamos indicadores de medición prácticamente en todos los rubros, educación, seguridad, economía, campo, salud, y que sin duda creo que nos van a permitir tener de una manera mucho más sencilla, con esquemas mucho más claros, un elemento que nos obliga la transparencia y la rendición de cuentas, y es el que con números podamos identificar en dónde hoy está ubicado el Estado en un punto determinado y cómo va evolucionando con el paso de los años ese indicador que permite que la gente pueda acceder a una mejor calidad de vida, y que si el gobierno desempeña bien su papel, tendrá que evolucionar de manera positiva. Si no lo hace así, el gobierno tendrá que responder por sus hechos o por sus actos a través de estos indicadores. Creo que hay que perderle el miedo
a que nos evalúe la sociedad, porque hoy más que nunca la participación ciudadana, el entendimiento social, el empoderamiento de la sociedad se debe de atender. Concluyo. Hoy está en el Congreso debatiéndose una iniciativa en materia de participación ciudadana. Ha sido un tema polémico, pero creo que al final de cuentas lo que todos tenemos que entender, los 39 diputados, es que hoy a la sociedad tendremos que empoderarla. Hoy los ciudadanos tienen derecho y deben de exigir a sus gobiernos municipales el ejercer los recursos de los programas operativos anuales a través de los presupuestos participativos. El presupuesto participativo es un modelo que nos puede permitir que hoy la sociedad pueda tomar decisiones de cómo se maneja el gasto público y cómo exigirle cuentas a la sociedad. Hablo solamente de un rubro y con eso concluyo la participación. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes, amigos, que nos siguen en Enfoque Ciudadano. Hasta la próxima entonces. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.